Antes de empezar, Nicole, lo del sílabo, como te expliqué, todavía no te puedo enviar porque todavía falta la firma del director del departamento. Está de vacaciones, por eso lo más probable que la próxima semana o el primer día te envío el sílabo, ¿ya? Y que ya más o menos te expliqué, no hay ningún problema en eso, solamente falta la firma para que ustedes tengan pues ya el sílabo con todas las firmas necesarias, ¿ok? Con respecto a los grupos de práctica, estamos viendo, parece que va a tener algún inconveniente el doctor Medina, y es por eso que todavía no hemos confirmado eso. Ya, yo de repente más tarde o en la noche te estoy enviando los grupos de práctica, que va a ser por orden alfabético por si acaso, y con los profesores responsables. ¿Ya? Ya, doctor. ¿Sí me escuchas, Enrico? Ya, listo. Gracias. Sí, Entonces empezamos, ¿ya? Bien, en esta parte vamos a ver los temas de naturopatía, homeopatía y terapia neural. Eh, si por ahora no se escucha, no pasa la pantalla, por favor me la hace saber. Aquí hay un video que los invito a poder revisarlo y nos explica algo de lo que es la naturopatía. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Que justamente al finalizar, luego de la práctica que vamos a tener ya en lo sucesivo, les pido que vayan haciendo su infografía de cada clase porque en el grupo de práctica van a tener que explicar algunos fundamentos y las propuestas terapéuticas, sobre todo, de lo que implica cada una de estas disciplinas o estrategias o prácticas dentro de lo que conforma la medicina alternativa y complementaria. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en práctica cuando ustedes puedan explicar. Em, recuerden que iniciada la primera clase presencial, vamos a tomar un examen de entrada. No tiene ningún peso por si acaso, pero que tenemos que regularizar eso. No lo podemos hacer vía virtual, se hace de manera presencial. Entonces, apenas ocurrido, no tiene ningún peso por si acaso, ya vamos a hacer realizar ese tipo de evaluación. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ver de cada una de estas tres disciplinas que generalmente en cuestiones didácticas vamos a ver cuál es el concepto de cada una de ellas, los fundamentos y cuál es la propuesta terapéutica que brinda cada una de estas disciplinas. Entonces vamos a empezar hablando de la naturopatía que engloba todos estos grandes prácticas dentro del curso de medicina alternativa y complementaria. Solamente para resaltar nuevamente, hay que tratar de entender que medicina complementaria viene a ser aquella medicina que puede utilizarse de manera paralela a la medicina convencional, ¿no? Mientras que la medicina alternativa es aquella que se puede utilizar reemplazando en algunas oportunidades a la medicina convencional. Cuando hablamos de medicina natural, estamos hablando pues de aquellos métodos que no necesariamente son de forma intervencionista, pero que pueden ayudar tratando de estimular el proceso espontáneo de la recuperación de la salud de una persona, ¿no? Entonces, y hablamos medicina integrativa, aquella pues que prácticamente va a englobar tanto la utilización de la medicina convencional como la medicina tradicional o alternativa, ¿no? Obviamente que todo esto basado para esto tiene que tener algún sustento científico que brinde la seguridad y eficacia correspondiente, ¿no? Entonces, son términos que a veces se utilizan de manera similar, como sinónimos, pero que realmente, si entramos al detalle, no son lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto está basado, por eso que el curso se llama Medicina Alternativa Complementaria, porque de una otra manera engloba casi todo esto. Lo mismo es lo mismo decir la medicina integrativa, ¿no? Bien, habíamos mencionado entonces en la clase pasada que existen diversos tipos de prácticas o sistemas utilizados en medicina alternativa y complementaria o medicina tradicional, también como se le conoce, ¿no? Y de estos, los más utilizados o los más identificados vienen a ser 100 de ellos. Dentro de ellas encontramos pues la acupuntura, por ejemplo, el tai chi, el yoga, que lo vamos a ir viendo a lo largo del transcurso de la clase, ¿no? Un momentito, por favor. A ver, un momentito. Tengo un problema, un ratito, un ratito.
A ver, continuamos. Se escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Entonces, como decíamos, existen una gran variedad de prácticas y sistemas médicos en este caso, ¿no? Vamos a empezar hablando por la naturopatía. Esta, como les decía hace un momento, prácticamente es aquella que abarca una diversidad de técnicas que forman parte de la medicina alternativa. El objetivo principal de la naturopatía es justamente, ustedes deben saber a estas alturas que el cuerpo humano tiene su propio sistema de cómo combatir, por ejemplo, algún proceso infeccioso, ¿no? Para eso existe el sistema inmunológico. Entonces, el cuerpo de por sí trata de reparar algunas alteraciones que pueden suceder. La regeneración no tisular, ustedes hacen un corte en la piel y se produce un proceso de cicatrización, ¿no? Entonces hay un proceso que hasta cierto punto vuelve a recuperar ciertos tejidos dañados, ¿no? Entonces la naturopatía justamente se basa en eso, en tratar de estimular esta capacidad curativa que es propia del cuerpo humano. Y esto lleva consigo a tratar de entonces facilitar aquellos mecanismos de equilibrio para gozar de una buena salud, pues. Entonces, básicamente está enfocado eso, hacer que el propio cuerpo alcance esta capacidad curativa, ¿no? Y de esta manera la naturopatía lo único que hace es estimularlo, pues. Obviamente que la naturopatía también ha sido utilizado o se utiliza básicamente no solamente en el tratamiento, en la capacidad recuperativa, sino también en prevención y también en los mecanismos que ayudan a un proceso de diagnóstico, ¿no? Obviamente utilizando, como vuelvo a repetir, diversos tipos de terapias, como pueden ser la acupuntura, la medicina herbal, ¿no? Hay varios sistemas médicos, sobre todo los más antiguos, que ayudan en este proceso. ¿Qué tipos de medicinas están englobados acá? Como le decía, la aromaterapia, la fitoterapia, la hidroterapia, el reiki, la ozonoterapia, ¿no? Hay diversos tipos de medicinas que están, la homeopatía mismo, ¿no? Que están contemplados dentro de esta naturopatía, pero basados, como le decía, en la capacidad de estimular el proceso recuperativo del propio organismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza esto? ¿O qué es lo que realiza realmente, ¿no? La naturopatía se puede aplicar siempre que exista, dice así, en un diagnóstico médico previo. ¿Qué quiere decir? Que debemos, en este caso, complementar el tratamiento cuando ya existe un diagnóstico médico. Y esto va a ayudar justamente con este tipo de medicinas a complementar lo que se llamaría a la medicina convencional, a la medicina tradicional, ¿no? Entonces, la enfermedad puede ser considerado, ¿no?, como un desajuste en el campo energético. Así lo consideran en la naturopatía. Ustedes saben que tenemos un campo energético que va fluyendo normalmente. Esto es, yo siempre les digo así, ¿no? Es como cuando ustedes utilizan su laptop, su computadora, llega un momento en el cual, pues, como dicen ustedes, no funciona, ¿no? Se lajea, ¿no? Y a veces uno tiene que resetear, pues. Entonces, la naturopatía también tiene que ver con esto, ¿no? Se considera el cuerpo humano como un flujo de campos eléctricos, ¿no? Y que en cierto momento se va a poder lajear, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que esto prácticamente se resetee, ¿no? Entonces, para eso, lo normal que debe existir es que se deba alcanzar este equilibrio emocional y orgánico, ¿no? Para esto, entonces, tiene que ver con la capacidad de regenerarse el cuerpo humano, ¿no? Y esto, obviamente, viene como consecuencia de esto buscar, en otras palabras, busca la causa del problema, o sea, qué es lo que está causando y estimulando las capacidades de autocuración y autorrecuperación, ¿no? Obviamente también cuidando, ¿no?, la alimentación, la eliminación de toxinas y estimulando sobre todo el sistema inmunitario, ¿no? Tenemos en esta imagen cuál es el triángulo de la salud. Vemos la parte física, mental y social. Para uno
lograr este equilibrio que mencionamos, tenemos que realizar actividades que estimulen este proceso de equilibrio, ¿no? Como por ejemplo, realizar de alguna otra manera ejercicios, tratar de obtener la alimentación, una alimentación nutritiva y sobre todo que el descanso sea lo suficientemente adecuado, ¿no? En la parte mental, mucho tiene que ver inclusive cómo pensamos, cómo expresamos nuestros sentimientos. Y hoy en día, pues a veces estamos tan estresados que nosotros expresamos de manera impulsiva, ¿no? Y a veces estamos como la inseguridad que existe hoy en día, ¿no? Eh, salimos de casa y a veces tratamos de tener cuidado en que de repente puede pasar alguna emergencia, algo peligroso o algo por el estilo, ¿no? Entonces todo esto lleva pues a un desequilibrio mental que a la larga puede también tener influencia en la salud física y sobre todo en la salud social, ¿no? El pasar un tiempo adecuado con tu familia, con tus amistades, forma parte de este equilibrio de que estamos hablando. Entonces, si se produce alguna alteración en uno de estos componentes, obviamente que comienza a aparecer este desequilibrio, la cual se traduce en enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste cuando hablamos de naturopatía? Esto va a estar basado en cambiar estilos de vida, ¿no? Y sobre todo en la alimentación. Para esto, obviamente que tenemos que recurrir a algunos productos como naturales, como por ejemplo la medicina herbal, ¿no? O la terapia herbal, o la fitoterapia, como se conoce también, a realizar algún tipo de ejercicio físico que sean suaves, masajes, manipulaciones. Y aunque ustedes no crean, esto va en relación también con la parte de terapia neural que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cambiar estilos de vida, estamos hablando de una forma de proceder, ¿no? La alimentación saludable, una actividad física adecuada, el sueño efectivo, porque con sueño se estimula este proceso de recuperación, de regeneración tisular que estamos hablando, el abandono de ciertos hábitos nocivos para la salud y el bienestar psicológico, ¿no? La parte social. Acá vemos, por lo tanto, que esto comprende los tres grupos que estamos hablando de la triada de la salud, ¿no? La parte física, la parte mental y la parte social. Entonces, para tener o gozar de una buena salud, tenemos que realizar básicamente este tipo de actividades. ¿Qué tipo de tratamientos ofrecen entonces este tipo de medicina, ¿no? Esto está enfocado en 6 principios básicos, ¿no? Y obviamente tiene que ver con identificar y tratar la causa, ¿no? Se preocupa mucho qué es lo que haya provocado este desequilibrio. Usar el poder curativo propio de no hacer daño y tratar a la persona en su totalidad. No solamente busca o trata o se preocupa en lo que se está evidenciando, o sea, en los signos o síntomas, ¿ya? Sino también tratar de buscar, porque esto es un resultado de todo el desequilibrio que se ha causado internamente. La prevención y promoción de la salud y obviamente para esto se necesita debida capacitación, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo esto, el tipo de actividades, realizan su tratamiento, su manejo a través de múltiples exámenes. Los exámenes que normalmente como médico hace, ¿no? Pruebas de laboratorio, radiografías, ecografías y todo lo que tenga que ver, ¿no? Y basados en esto, se aplica el tratamiento adecuado en base a la naturopatía. Por lo tanto, ¿qué afecciones puede tratar la naturopatía? Son diversas las afecciones que puede tratarse, ¿no? Por ejemplo, desde algunas afecciones agudas como las respiratorias, dolor de cabeza,
otras enfermedades crónicas como los dolores musculoesqueléticos, ¿no? Las enfermedades gastrointestinales, las artritis, las migrañas, ¿no? Problemas cardíacos también, problemas emocionales o mentales como el estrés, la ira, la depresión o la ansiedad, ¿no? Y algunas lesiones físicas o traumáticas, ¿no? En el segundo caso, ya yendo a la parte de la homeopatía, que es parte de la naturopatía, ¿no? Eh, eh, este tipo de terapias, ya de una manera especializada, eh, se enfoca básicamente el tratamiento en un principio, que es el principio de la similitud. Y esto también lo habla Hipócrates, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Es el mismo mecanismo que vacunas. Ustedes saben que para atenuar la enfermedad de alguna otra manera, para que se haga tan grave, ¿no? Para que no tenga mayores complicaciones, uno utiliza la vacuna. ¿Y qué cosa es la vacuna, no? Esto es igual, como por eso le digo, el mismo mecanismo del principio básico de la homeopatía, el principio de la similitud. Estímulo viene a ser una sustancia, en este caso un anestésico local, la lidocaína o procaína, en microdosis, ¿no? En microdosis, para poder corregir el campo interferente. Lo que le decía hace un momento, que cuando usted por ejemplo, su laptop, su computadora se lajea, o el celular, se tiene que, de alguna otra manera, que restablecer esto mediante el reseteo, por ejemplo, ¿no? Más o menos algo similar la explicación de esto. ¿Qué quiere decir? Que la lidocaína, en pequeñas dosis, en microdosis, puede provocar este tipo de reseteo. Nuestro cuerpo está, pues, básicamente eh, asociado a una serie de cargas, ¿no? De energía. Entonces, en un momento en el cual este campo eléctrico se acumula y se queda estático, y por lo tanto no hay la fluidez necesaria dentro de este desajuste, ¿no? Entonces, la idea es tratar de restaurar esta fluidez de campo eléctrico, ¿no? Y esto se logra con la lidocaína o con la procaína en microdosis. Obviamente que la reacción provocada va a ser el efecto terapéutico de este tipo de sustancia, como la lidocaína o procaína. ¿Y cuál es el efecto terapéutico? El restaurar el sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema nervioso que está dado por el parasimpático, ¿no? Entonces, esto se tiene que aplicar ¿en qué momentos? En momentos que se produce un desajuste para provocar justamente el efecto regulatorio que tiene el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y esto obviamente va a estar en relación a la historia de vida, nosotros lo que decimos, ¿no? La historia clínica del paciente,
¿sí? Pero esto inclusive va un poquito más allá. Como le decía, en el campo de la medicina alternativa y complementaria, no solamente vive en la parte física, sino también la parte social y obviamente la parte mental, ¿no? El objetivo principal, entonces, es eliminar esa irritación del sistema nervioso para poder recuperar su función regulatoria. El sistema nervioso, ustedes recordarán, sistema nervioso autónomo, tiene que ver con la regulación del simpático y parasimpático. Eso es lo que se busca. ¿Y cómo se logra esto? Tratando de estimular, en este caso, el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Vamos a ver en un momento cómo se produce eso. Hay estudios sobre terapia neural que hablan algo de esto, ¿no? Ustedes deben saber de que el medio extracelular o intersticial o medio interno, ¿vale? Que también como el cual se conoce, es un sitio, una red tridimensional, ¿no? Que engloba prácticamente la conformación de todos los órganos, o sea, tejidos, células, ¿no? Y la cual juega un papel importante en la protección, nutrición e inervación. Entonces, ustedes saben que en este medio extracelular están todos los nutrientes que pueden llegar y posteriormente ser utilizados por la célula para aprovechar y generar su propia energía, ¿no? Pero también hasta ese punto llega la inervación celular, que es el que trata de mantener esta función regulatoria. Entonces, ahí es donde se va a llevar a cabo, por ejemplo, todos los mecanismos que tienen que ver con la respuesta inmune, la angiogénesis, la fibrosis, la regeneración tisular. Y entonces, en este lugar, que es el núcleo celular, que es el que recibe inervaciones, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, es la que, donde se llevan a cabo prácticamente la regulación de este medio. La alteración que puede provocarse de este medio extracelular va a suponer la pérdida de su función. ¿Qué quiere decir? Que va a haber cierta alteración, desequilibrio que dificulta la respuesta. ¿Qué cosa? La respuesta a la capacidad inmunitaria, la angiogénesis, la fibrosis y la regeneración tisular. O sea, su capacidad para poder defenderse contra cualquier agente infeccioso. O sea, se produce un desequilibrio. O sea, miren cómo esta alteración en este medio extracelular prácticamente conduce al inicio de una enfermedad. Entonces la capacidad inmune se ve desfavorecida, ¿no? Y por lo tanto aparece la enfermedad. La capacidad de regeneración tisular también se ve desfavorecida, la capacidad de angiogénesis, todo esto se inicia con una alteración en cuanto a la función regulatoria, recuperatoria o de regeneración tisular. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que el sistema nervioso autónomo, ustedes lo comprenderán ya, ustedes han llevado anatomía, y también ya están iniciando fisiología. Entonces sabrán que el sistema nervioso autónomo está prácticamente conformado por un conjunto de neuronas, ¿no? Y que estos de alguna u otra manera sí tienen ciertas funciones, como cuál, la cantidad y calidad de perfusión de los tejidos, o sea, la cantidad, la fluidez, la llegada de sangre a diferentes órganos. También tiene que ver con el mantenimiento y revestimiento del tracto intestinal, la capacidad para brindar las funciones de los diferentes órganos y sistemas, y todo, la comunicación existe entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Entonces, ¿quién de alguna otra manera controla todo esto? El sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cuál es la propuesta terapéutica? Se dice que un tono vagal alto, ¿sí? Un tono vagal alto, facilita una mejor regulación de todos los niveles de glicemia y reduce la probabilidad de enfermedades vasculares. Un tono vagal alto, o sea, sistema nervioso parasimpático. Mientras que un tono vagal bajo, o sea, el sistema nervioso parasimpático está disminuido en su actividad, y una actividad del simpático alto está asociada a una regulación de la inflamación cada vez menos eficaz, la generación de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de que el sistema nervioso vagal, el tono vagal alto, la actividad del sistema nervioso parasimpático alto, tiene que ver con una mejor
regulación de las respuestas de regeneración, ¿no? Mientras que si está bajo, y sobre todo el simpático alto, que tiene que ver con el estrés, esto está asociado a enfermedades crónicas, a una menor capacidad de poder regular la inflamación. Entonces no nos conviene mucho esto. Pues por eso que hoy día las personas que viven con un estrés alto están más proclives a desarrollar mayores enfermedades. El estrés se habla tanto hoy en día que el estrés es prácticamente la madre de todas las enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar o aumentar el sistema nervioso parasimpático, o sea, el tono vagal alto. Eso es lo que se busca. Entonces dice, la inflamación puede dañar órganos y vasos sanguíneos, obviamente que sí, si persiste cuando no es necesario. O sea, el simpático no quiere que sea malo tampoco, sino que se debe utilizar cuando se necesita, pero no puede tener una actividad constante de manera excesiva. Entonces, uno de los trabajos del nervio vago, ¿no? Es restablecer justamente el sistema inmunológico y desactivar, dice, la producción de proteínas que alimentan la inflamación. Por lo tanto, si el tono vagal bajo va a significar que esta capacidad de regulación es cada vez menos efectiva. ¿Qué nos conviene? Obtener un tono vagal alto, y es el que ayuda a controlar todo este mecanismo de manera excesiva en cuanto a la inflamación, ¿no? Entonces, ahí vemos la historia de vida, ¿no? La historia de vida la comparan como un barril que va acumulando ciertas cargas, ¿no? Como por ejemplo, ya tenemos una carga, eh, este, un antecedente familiar, una carga exógena, las alimentaciones tóxicas que bueno, las operaciones, la apendicectomía, los problemas mentales o psicológicos, eh, todo esto va sumando. Y la enfermedad va a aparecer justamente cuando ya se rebasa esta capacidad, este barril, ¿no? Entonces, el último acontecimiento que produzca este rebose del agua en el barril va a provocar justamente que se aparezcan enfermedades. O sea, ya vivimos, por eso que la historia de vida tiene que ver inclusive de cómo naciste, tiene que ver con las partes sociales, la parte psicológica, todos van a formar un caldo de cultivo para que la enfermedad aparezca. Entonces, por lo tanto, la historia de vida es fundamental en la naturopatía o en la naturopatía. Tiene que ver con la descripción de los síntomas, con dolencias que hayan sucedido en la infancia, las deficiencias únicas o recurrentes, las historias ginecológicas, cirugías, o sea, es todo, ¿no? Inclusive la historia odontológica, que a veces nosotros no nos fijamos en eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de cómo se produce a nivel micro, podemos hablar que cualquier estímulo irritativo puede provocar la despolarización y lo normal es que se produzca una repolarización pues, para poder, obviamente, entrar al ciclo de despolarización, repolarización. Es así como actúa básicamente cualquier célula. En el caso, en el caso de que hay un estímulo muy intenso, un estímulo reiterativo, ¿no? Y sobre todo, cuando hay un terreno, un caldo de cultivo, como les digo, lo del cilindro, ¿no? Que brinda las condiciones necesarias, sumadas a todo esto, es que se va a producir una despolarización mantenida. Y obviamente, como consecuencia de esto, la célula comienza a enfermarse y comienza a funcionar inadecuadamente. Y esto puede provocar seca de focos de impulsos interferentes hacia el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Por lo tanto, se pierde ese control regulatorio que debe tener o que asume el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hay que hacer? Hay que resetearlo, pero para esto yo necesito de este estímulo neural terapéutico que está basado en la utilización de la porcaína al 0.5%. ¿Qué es lo que hace este elemento? Lo que hace es provocar una repolarización y estabilización de la membrana. Por lo tanto, se activa esta capacidad de recuperación de la función regulatoria del sistema nervioso vegetativo, sobre todo del nervio vago. Entonces, la idea es eso, estimular
o provocar que se lleven a cabo los tonos vocales altos para poder brindar esta capacidad regulatoria que tiene que ver con el descanso, no la menor capacidad de provocar efectos inflamatorios crónicos, ¿no? Y cosas así. Porque, como ustedes sabrán, de eso se encarga el sistema nervioso autónomo, ¿no? De la capacidad de la regeneración tisular, ¿no? Esto es un artículo que más o menos cómo se dio, se evidenció esto, ¿no? Había un caso sobre un herpes que, labial, donde utilizaron para el dolor, procaína. Y este tipo de paciente tenía otros problemas más, inclusive problemas de dentadura, dolor de diente y todo eso. Y se le aplicó y sin querer se comenzó a restaurar y la persona se le fue la migraña, desapareció el dolor de diente y cosas por el estilo. Entonces, a raíz de eso se evidenció que la procaína utilizada en microdosis, como vuelvo a repetir, provoca este reseteo, ¿no? Esta capacidad que está saturando o bloqueando en la fluidez normal de las cargas energéticas, ¿no? ¿Por qué la procaína? La procaína, cuando lleva en farmacología, creo que llevan este año, la procaína como es un anestésico, un medicamento que tiene pocos efectos colaterales y su vida media es corta, o sea, el efecto es corto, ¿ya? Y si el efecto es corto, obviamente va a tener menos probabilidad de provocar algunos efectos de más tiempo dentro del área. Tiene una baja toxicidad. Es un anestésico que se utiliza de manera local, provoca anestesia local, por lo tanto, no tiene un efecto sistémico. Es simpático lítico, miren. O sea, lo que hace es bloquear la estimulación del simpático. O sea, les decía, a nosotros lo que nos favorece para restaurar esto es no tanto el simpático, sino el parasimpático. O sea, tiene un efecto simpático lítico. Y por ende, obviamente, ayudará a que exista mayor actividad parasimpática, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Tiene efectos de vasodilatación, ¿no? O sea, los vasos sanguíneos se dilatan más y por ende pasa sin menor dificultad la sangre, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, antirreumático, broncoespasmolítico, ¿no? O sea, si el bronquio se tiene, en este caso, disminuye su luz bronquial, o sea, acorta su diámetro, esto lo que hace es tratar de bloquear esto, ¿no? Que el bronquio dilate más y por consecuencia pase sin mayor dificultad el aire. Mejora la perfusión coronaria, o sea, pasa mayor cantidad de sangre a nivel coronario, tiene un efecto que cuida de alguna otra manera al corazón, ¿no? Inotrópico negativo, que quiere decir que la frecuencia cardíaca va a disminuir en cuanto a la frecuencia, ¿no? Tiene un efecto antiarrítmico, ¿no? A nivel cardíaco, antimicrobiano, antineoplásico. Esos son los efectos, la descripción natural de la procaína. Entonces, pero si se utiliza como medicamento como tal, no a la dosis tal, tiene un efecto anestésico, ¿no? Local. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos un efecto que ayude justamente a provocar ese efecto de, digamos así, de buscar el reseteo. ¿Y cómo se utiliza? En microdosis. ¿Se acuerdan ustedes cuando utilizamos acá la proteína? ¿En cuánto tiene? 0,5%. La presentación es 1%. O sea, utilizamos en microdosis. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Tiene relación con el descanso, que habíamos dicho, el régimen de vida, el estilo de vida, ¿no? El efecto hipocrático, terapéutico hipocrático, no hacer daño, el conjunto de hábitos de vida, la alimentación y el ejercicio de la cual estamos hablando dentro de esta clase, ¿no? Como conclusión podemos decir que la homeopatía, al igual que el resto de las ramas terapéuticas, no es cero, o sea, no quiere decir que sea lo más grandioso, pero eso sí, constituye una herramienta más dentro del arsenal terapéutico profesional, justamente para dar respuesta a patologías que se presentan.
La terapia neural se utiliza, es de bajo costo. Si ustedes preguntan por una procaína, no cuesta, cuesta mucho, ¿no? Es seguro, sí, tiene efectos colaterales escasos, tiene un tiempo de vida media corta y otros beneficios más, ¿no? Que se utilizan por lo tanto de manera complementaria o alternativa en algunos casos, ¿no? Bien, queda por hacer la infografía, ¿no? Y para que ustedes puedan lograr expresar o explicar en la práctica. Bien, no sé si hubiese alguna pregunta o duda. Pregunta o duda.